Pongan atención porque el padre Jorge Loring demuestra con hechos verídicos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Veamos. Y hoy esta religión ha dominado el mundo por casi 2000 años. Y ellos dicen que son la única y verdadera y primera iglesia cristiana del mundo. Y a nosotros nos llaman o nos llamaban los herejes. Ahora ya no, ahora nos llaman los hermanos separados. Déjame decirle a todos los católicos, a todos los curas, sacerdotes, arzobispos, monseñores, padrecitos que me están viendo a través de televisión, y a la papa esa de Roma, que nosotros no somos hermanos separados, ni somos primos separados, ni somos herejes. Nosotros somos la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, lavada por la sangre del Cordero de Dios. Somos la verdadera. Somos la verdadera. Un aplauso, Señor. ¿Qué tal, hijo? Y cada día se van a seguir saliendo de la Iglesia Católica la gente y van a seguir abriendo los ojos. Hace 20 años que en México había muchos católicos y ahora hay muchos cristianos. Gracias a Dios que en San Luis y en Zacatecas y en Guanajuato y en Guerrero y en Guadalajara y en Nuevo León y en la capital, la gente mexicana están abriendo los ojos y están dando el homenaje a Jesucristo. Jesucristo. Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. Valdenses, pristilianos, qué sé yo, maniqueos, lo que sea, docetas, montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Y todas las iglesias protestantes, que son más de 400, yo he leído tengo un libro de Crivelli, se llama, y se titula Diccionario de sectas protestantes. Hay más de 400 catalogadas sectas protestantes. Hay más de 400 iglesias protestantes, todas vienen de Lutero. Y sabemos, cada iglesia protestante, sabemos quién la fundó, cuándo la fundó, dónde la fundó. En mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, lo digo siempre porque aquí así está de gordo, le llamo Enciclopedia del Católico. Aquí he puesto todo lo que sé. Bien, pues el mío Para Salvarte he puesto las principales, no todas, son 400, pero he puesto las principales iglesias protestantes, quién, cuándo y dónde fue fundada. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, fundados en Estados Unidos por Russell en 1879. Los Adventistas, fundados en Estados Unidos por Miller, 1860. Los Mormones, fundados en Estados Unidos por Smith, 1830. Los Metodistas, fundados en Oxford por Wesley en 1739. Los Bautistas, fundados en Ámsterdam por Smith en 1605, etc. Los Anglicanos, fundados en Inglaterra por Enrique VIII en 1534. Y como dije antes, los luteranos, fundados en Alemania por Martín Lutero en 1517. Por lo tanto, el protestantismo nace con Lutero en 1517. Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra son palabras similares. En arameo, que era la lengua que Cristo hablaba, es la misma palabra. Pedro y piedra es la misma palabra. Cristo hace un juego de palabras. Tú eres Kefá, y sobre esta Kefá
edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia en San Pedro y el Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia Católica, porque sé que la única iglesia que Cristo fundó en la tierra es la católica. Por eso soy católico. Lo tenemos por la lista de los 265 papas sucesores de San Pedro. Por la historia conocemos toda la lista de los papas que son sucesores de San Pedro. Voy a contar una anécdota que tiene su interés, pero sobre todo puede ser muy ilustrativa para los oyentes. Hace unos años hablaba yo en México y hablaba de esto. Y digo yo, allí lo dije, Juan Pablo II, 265, sucesor de San Pedro. ¡Put! Termino y se me acerca un sacerdote y dice, padre, ¿usted ha dicho que Juan Pablo II es el 265 sucesor de San Pedro? Yo tengo la lista oficial del Vaticano y son 264. Me hizo polvo. Me hizo polvo. Pero ¿cómo tengo yo un papa de más? ¿Qué pasa aquí? Pero claro, yo no dejo enemigos a la espalda. Cuando surge un problema, a resolverlo. Y me puse a estudiar hasta que encontré la solución. Y cojo las dos listas. La mía, que la saqué de la historia de la Iglesia, y la del Vaticano. Entonces, a ver, bien, Lino, Cleto, Clemente, Sixto. Bien, bien. Hasta que llega un papa, que no me acuerdo cuál era. ¡Ah! ese falta! ¡Ese falta! Aquí está el error. Yo tengo este papa que no está en la otra. Pero sigo estudiando y descubro, en otros historiadores, fulano de tal, no me acuerdo qué papa, murió después de haber sido elegido y antes de haber sido coronado. Ya está. Unos lo ponen porque fue elegido. Otros no lo ponen porque no gobernó. Por eso, en unas listas está y en otras no. Y esto que pasaba en este papa, ha pasado después en 3 o 4. Hay en la historia de la Iglesia varios papas que después de haber sido elegidos no han tomado posesión. Entonces, unos en unas listas está porque fueron elegidos y en otras no está porque no gobernaron. Por eso, a veces, las listas de los papas no coinciden perfectamente. Y es que los arqueólogos han descubierto la tumba de San Pedro y los huesos de San Pedro, que están en una necrópolis, en un cementerio, bajo la Basílica Vaticana, debajo del altar papal. Los arqueólogos jesuitas Kirschbaum y Ferrua, y de los arqueólogos italianos Getty y Yossi, en tiempos de Pío XII, descubrieron la tumba de San Pedro. En fin, no tengo tiempo de extenderme, pero fue muy interesante cuando en tiempo de Pío XII encuentran una tumba en una necrópolis bajo la Basílica, pero una tumba abierta y vacía, no había huesos. Y después, en tiempos de Pablo VI, se debe todo a Margarita Guarducci, directora nacional de arqueología del Estado italiano, con quien yo estuve en su casa 4 horas para informarme bien del tema. Ella ha sido la que ha identificado, bueno, ella y el doctor Correnti de Palermo. Ella fue la descubridora de un grafito, de una inscripción en el muro rojo, junto a la tumba de Pedro, que ponía en el grafito, Pedro está aquí. Picaron en el muro y apareció un nicho cubierto de mármol con unos huesos. Analizaron los huesos, pero huesos humanos, todos de la misma persona, del sexo varón, de complexión robusta, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Eso es obra del doctor Correnti de Palermo. Es decir, unos huesos de varón, de complexión robusta, Pedro era pescador, que murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. Total, para resumir, le pregunto a Margarita Guarducci, ¿qué probabilidades tenemos de que esos huesos sean de San Pedro? Me dicen, el 100%. Para una arqueóloga, para una especialista, es el 100% de seguridades de que esos huesos son de San Pedro. ¿Y dónde están esos huesos? Debajo del altar papal, en una necrópolis, en un cementerio que se ha descubierto debajo de la Basílica Vaticana, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Es decir, esto es lo bonito, es decir, ahí está Pedro y encima su legítimo sucesor.
Hay una continuidad local, desde San Pedro al Papa de Roma. Y todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Bueno, yo creo que después de esta explicación que dio el padre Jorge Loring, no hay para dónde agarrar. No hay para dónde agarrar. Como yo digo, si antes usted quería ser cristiano o era cristiano, tenía que ser un cristiano católico. No había para dónde. Tenía que ser católico. Hasta que en el año 1500 vino Martín Lutero y entonces él se separa de la Iglesia de Cristo y entonces ahí es donde nacen todas las iglesias protestantes. Por eso es que nosotros les decimos que son hermanos separados, porque se separaron del cuerpo de Cristo. Se separaron. Miren, ¿por qué decimos nosotros que la iglesia es una? Porque hay una. Cuando Dios dijo sobre esta piedra, a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, una. No dijo que iban a haber mis iglesias, no, una. Por eso es que nosotros decimos que es una, santa, católica y apostólica. Una, porque es un solo cuerpo espiritual, Jesús Cristo, que es la cabeza, y nosotros que somos el cuerpo místico. Santa, no porque nosotros seamos santos, porque nosotros somos pecadores. Santa porque quien la funda es fuente y manantial de toda santidad, que es Jesucristo. Católica, una santa católica, que significa universal, porque el mensaje es universal, es para todos, para todo aquel que se quiera unir a ella, puede. Sobre todo pues aceptando las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo por medio de los apóstoles. Una santa católica y apostólica. Eso es lo que tenemos nosotros, porque desde los tiempos de los apóstoles, por imposición de manos y por sucesión, ahora tenemos al Papa Francisco. Ahí el padre Jorge Loring solo señala o dice del Papa San Juan Pablo II, pero porque era en ese tiempo que hicieron el video, pero ahora ya tenemos al otro sucesor que es Francisco. Entonces, como les digo, si ustedes querían ser antes católicos, si ustedes querían ser cristianos, no había otra. 1500 años después surgieron y ahora que tenemos, cada día forman una más, cada día forman una más y viene otra y otra y de otra. Y no hay una unidad de doctrina. Cada quien cree lo que se le da la gana. Y si no está conforme, hace su propia iglesia y así. Ya lo decía hasta el pastor Dante Hebel. Las iglesias protestantes, o sea, las iglesias protestantes cada día salen más y de una salen 5 más y de esas 5 otras 5 y otras 5. Son unas raíces. En cambio, la iglesia católica, así como lo que cree es lo que nos predica el sacerdote de aquí de mi parroquia, lo mismo de la iglesia católica de Estados Unidos, lo mismo de la iglesia católica de El Salvador, lo mismo de la iglesia católica de Honduras y así en todo el mundo. Hay una sola doctrina y no más, y no más. Una. O sea que yo creo, y por eso está el credo. Nosotros tenemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Entonces, todos profesamos y creemos en lo mismo. No puede venir un católico y creer en otra cosa, ni venir y decir, bueno, ahora, o un sacerdote y decir, yo no estoy conforme a lo que dice el Papa, yo no estoy conforme a lo que dice este obispo, entonces yo hago mi propia iglesia. No, aquí no pasa eso. Esa es la dicha, y por eso. ¿Y de qué va a ser atacada? Obviamente va a ser atacada, porque la verdadera, si se dan cuenta, la única que es atacada es la iglesia católica, es la más perseguida. Entonces, no hay para dónde agarrar, no hay para dónde agarrar. Y yo cuando les hago la pregunta esto a nuestros hermanos, les digo yo, bueno, si usted dice que no, que la iglesia católica no es la verdadera, entonces dígame cuál de todas las miles de sectas que hay. Deme el nombre de su iglesia a la cual usted asiste. Es que la iglesia soy yo, no. Está bien, pero dígame la iglesia a la que usted asiste, al templo, el nombre que tiene afuera. O deme el nombre de su pastor. ¿Creen que me lo dan? No lo dan, no lo dan.
Porque ahí se dan cuenta y no dan su brazo a torcer por la soberbia que mantienen, no tienen la humildad de decir, sí, estoy en la equivocada. Cuando yo me recuerdo que también me pasó lo mismo, que yo pues a los 12 años andaba con que quería andar en la iglesia y un amigo que era pastor pues me dijo, no, mira aquí, venite acá. Y entonces yo me estaba casi ya volviendo protestante. Pero hubo una señora que me regaló un libro que dice, defiende tu fe. Y lo leí, todas mis preguntas y todas las respuestas estaban ahí. Y cuando vi desde Pedro y toda la sucesión de todos los papas, dije, oh, estoy equivocado, tengo que ir a la iglesia católica, que es la de Cristo. O sea, tenemos la historia. Por eso digo yo, dígame, ¿quién tiene la corona de espinas de Jesús? ¿Quién tiene los clavos? ¿Quién tiene ciertas partes de la cruz de Jesucristo? ¿Por qué la tiene la iglesia católica? ¿Por qué no la tienen los hermanos protestantes en sus iglesias? Porque no son la verdadera. Porque no son la verdadera. Por eso, nosotros sí tenemos eso. Dejamos ese dato ahí para que recapaciten muchos. Para que ojalá se den cuenta de que no están bien. No están en la iglesia de Cristo. Y les están enseñando cosas que no son. Y lo peor, ¿saben qué es? Que lo más importante que tiene la iglesia de Cristo es lo que más rechaza. Sobre todo al Santísimo, a la hostia consagrada, que ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La presencia real de Jesús la tenemos solo en la iglesia católica. El Dios vivo lo tenemos en la iglesia católica, no más. Que Dios nos lo bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.